materiales residuos peligrosos. Eso es lo que habíamos llegado a ver. Hemos llegado a ver hasta la 24.651, entonces no hemos visto nada de la 25.675, de la Ley General del Ambiente. Bueno, vamos a ver un poquito la Ley General del Ambiente de la Nación, vamos a ver un poco la Ley General del Ambiente de la provincia de Tucumán. Les he comentado de las herramientas, hemos visto las herramientas de gestión ambiental, ¿no es cierto? Que yo recuerde, no. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, vamos a charlar entonces un ratito de lo que es un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental en las empresas y en las organizaciones. Entonces, ¿cómo definimos un sistema de gestión ambiental? Lo podemos definir como un sistema, como una combinación en realidad de procesos que permiten que una empresa reduzca sus impactos ambientales y aumente su eficiencia para conseguir mejoras tanto económicas como ambientales y operativas. El sistema de gestión ambiental ofrece un marco a la gestión e implica tareas como la formación, como inspecciones, como establecer una política y objetivos, como gestión de riesgos, etc. O sea, hay un cúmulo un sinnúmero de actuaciones que se pongan. Entonces, en definitiva, la gestión ambiental no es otra cosa más que el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan todas las actividades del hombre que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. Si uno parte del concepto de desarrollo sostenible que hemos venido charlando desde la primera clase, se trata entonces de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo armónico entre lo que es el desarrollo económico, el crecimiento de la población y el uso racional de los recursos y la protección y la conservación del medio ambiente. O sea que cuando uno genera la pirámide o el triángulo del desarrollo sostenible, una de las patas, cualquiera, uno de los vértices es el desarrollo económico, otro de los vértices es el desarrollo social y otro de los vértices es el desarrollo ambiental. Ambos tienen que ser lo suficientemente armónicos como porque ninguno sobresalga por encima del otro y genere un crecimiento o un desarrollo que sea total y absolutamente inequitativo y que genere desarrollos excluyentes. Allá admito a alguien que está. Augusto Sisu, buenas tardes. Bien, disculpe que tengo abierta el teléfono para que me vean y la computadora para verlo yo, digamos, porque el teléfono no me permite verlo. Entonces le decía que este es un concepto, cuando hablamos de gestión ambiental, es un concepto integrador, es un concepto que abarca no solo las acciones a implementarse, sino también todo lo que son las directrices, los lineamientos y las políticas para su implementación. Hay factores que uno debe considerar para la gestión ambiental. Y como hemos dicho, que tiene un carácter antropocéntrico, o sea, está centrada en el hombre como centro de toda la actividad. Para la resolución de los problemas es importante, es necesario que tengamos en cuenta diversos factores relacionados, no solamente a las ciencias sociales que tienen que ver con el hombre, sino también los relacionados a las ciencias naturales, como el ser humano, como miembro del entorno, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el clima, el paisaje, los bienes materiales, y aquí involucramos otro concepto que es el patrimonio cultural. Y por supuesto la interacción de factores con todos los factores anteriores. Cómo influye o cómo se mueve cada uno de estos factores en relación al otro. Y es importante para tener una buena gestión ambiental, para que cuando desarrollemos un plan de gestión ambiental, tenemos que tener en cuenta los principios de la gestión ambiental o algunos principios básicos, fundamentales de la política ambiental, entre los cuales uno puede mencionar que siempre es mejor priorizar la prevención por sobre la remediación o la corrección. Esto es
el viejo dicho de que más vale prevenir que curar o más vale prevenir que lamentar. Cuando uno avisora la posibilidad de un impacto, es importante que uno sepa que ese impacto, si puede ser prevenido, hay que actuar sobre la prevención antes que la remediación o la corrección. Cuando hay un peligro de daño grave o irreversible, este es un instituto creado por la Ley General del Ambiente, que es el principio precautorio. La falta de una certeza científica no es excusa para evitar tomar medidas preventivas. Esto es, si yo tengo la posibilidad, o sea, si yo tengo una presunción cierta de que determinada actividad determinada actividad antrópica, ya sea el efluente de una industria, ya sea el desecho de una empresa, ya sea cualquier otro elemento que dispuesto al aire libre o en el ambiente puede generar daños y ese daño se pueda transformar en grave o irreversible. Y cuando hablo del ambiente no me refiero solamente a la entelequia o a lo difuso del ambiente en general, que es el aire que nos rodea, que es el suelo, sino también a la salud pública, digamos, a la salud humana. Esta falta de certeza científica, pues yo no necesito tener el conocimiento claro y preciso de que esto le va a generar un daño para recién actuar. Y acá marca una diferencia importante con el derecho penal. El derecho positivo argentino en general lleva el derecho administrativo y en particular el derecho ambiental y lo homologa con el derecho penal. O sea, los institutos son parecidos, en el sentido de que, a diferencia del derecho civil, porque en el derecho civil una de las premisas fundamentales es la presunción la presunción. Supónganse que yo tengo esta lapicera en la mano, pero resulta que Cabanilla me dice, profe, esa lapicera es mía. Entonces, como la posesión presupone dominio, yo no tengo que demostrar que la lapicera es mía, sino que el que debe demostrar que no es mía es el señor Cabanillas, que está intentando asirse de esta lapicera, digamos. Entonces, eso en el derecho civil. En el derecho penal pasa más o menos lo mismo, pero en un sentido inverso. O sea que en el derecho penal es el Estado el que tiene que tener la carga de la prueba, el que tiene que demostrar que una persona es culpable de un delito penal, culpable de la comisión de un delito penal, lo cual es parte también de un derecho del principio romano del cual deriva el derecho argentino, del cual deviene el derecho argentino, que es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Importa de que yo, si soy detenido o soy sospechado, soy imputado de un delito, no tengo que demostrar yo que soy inocente, sino por el contrario, es el Estado el que debe probar sin ninguna duda razonable de que yo soy responsable penalmente del delito que se me acusa. En el derecho ambiental, acá hablamos de revertir una vez más la carga de la prueba, porque cuando hay un peligro de daño grave o irreversible, yo no necesito tener la prueba, yo Estado, no necesito tener la prueba científica de que eso va a ser así, sino directamente esto me habilita a tomar medidas como clausurar, como impedir, como cerrar, que es el principio precautorio. Invierto, como decía, la carga de la prueba y es quien quiere desarrollar la actividad, quien quiere realizar la acción, quien quiere realizar este acto que está a criterio de la administración poniendo en peligro la salud ambiental o el ambiente en general, es la empresa, es la persona jurídica quien debe demostrar que la cosa es inocua y no el Estado. ¿Está claro ese concepto? Que es un concepto importante, que lo van a ver después. Después también hablan del principio de progresividad, es otro instituto, digamos, otro alineamiento de la directriz importante de la política ambiental. Y esto habla de un desarrollo gradual y dinámico de todas las políticas y las actividades y de la necesidad de la sociedad y de los recursos naturales disponibles, y teniendo en cuenta cuáles son los avances científicos y tecnológicos para proveernos de esos
recursos de manera sostenible. Este es el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las personas que se dedican a las cuestiones ambientales entienden con claridad meridiana que uno no pretende que las situaciones o los problemas ambientales se resuelvan de la noche a la mañana, sino que deben llevar un contexto de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? La sumatoria de metas a través de un plan debidamente propuesto, debidamente organizado, donde cada uno de los actores, el particular que propone, el Estado que controla, el Estado nacional que vela por ese cumplimiento, y entre todos lograr una respuesta armónica a esa actividad y que esa actividad vaya generando la menor cantidad de afectación posible hasta que se torne totalmente inocuo. En realidad no existe actividad, el solo hecho de nacer nos pone a nosotros en una actitud contaminante. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro principio, por ejemplo, la faz metabólica del hombre de la respiración, que consiste en tomar el oxígeno del aire, del 16% de oxígeno que tiene el aire, tomar esa porción de oxígeno, utilizarla para dentro del organismo como combustible para los diferentes procesos metabólicos que se realizan dentro del organismo, y a través de la respiración de eliminarla como dióxido de carbono. O sea que el carbono el carbono fijado dentro del organismo se elimina después por el proceso de la respiración a través del ciclo de Krebs en la mitocondria de la célula, y se va generando a través de los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso de la sangre arterial que deja la sangre venosa, perdón, que deja el dióxido de carbono que ha retirado de la célula, y las arterias han llevado el oxígeno necesario para hacer ese intercambio. Ese dióxido de carbono, que es tan temido, digamos, con tanta mala prensa por ser un gas de efecto invernadero y por estar produciendo el problema más grave de la humanidad que atraviesa en este último tiempo desde el punto de vista ambiental, que es el calentamiento global, no es otra cosa más que el gas o el conjunto de gases, con todos los gases de efecto invernadero, que permiten la posibilidad de vida en la Tierra. Nosotros tenemos en la atmósfera, en la alta atmósfera, tenemos una cobertura de gases, que son gases de efecto invernadero, que filtran de alguna manera los rayos ultravioleta que vienen del Sol, sobre todo los que son nocivos, y permiten solamente la llegada de algunos infrarrojos y algunos otros ondas de calor, muy pocos ultravioleta, y eso además permite que cuando la luz del Sol incide sobre la superficie terrestre, sobre esa capa de gases de efecto invernadero, cambia de frecuencia. Al cambiar la longitud de onda, choca con la superficie terrestre, calienta la superficie terrestre, y cuando vuelve con otra longitud de onda no puede atravesar esa capa de gases manteniendo una temperatura medianamente estable dentro de lo que es la troposfera donde habita el ser humano. Ahora bien, en el marco de esa atmósfera, si nosotros no tuviéramos esa capa de gases, si nosotros no tuviéramos esa situación como se la estoy describiendo, el Sol calentaría muchísimo más durante el día, tendríamos temperaturas superiores a los 50, 60, 70 grados, de los cuales no podríamos sobrevivir como seres humanos, y a la noche tendríamos temperaturas muy por debajo del cero. Estaríamos hablando de 60 o 70 grados bajo cero, porque no habría posibilidad de retención de calor en la atmósfera. O sea que el efecto invernadero, que se llama efecto invernadero porque es el mismo efecto que produce en los invernaderos que se hacen, los invernáculos que se hacen para cultivar las plantas en el invierno, o para cultivar plantas en lugares donde, que por las características climáticas de ese lugar, no se podría desarrollar. Supóngase, en la provincia de Tucumán se cultiva bajo cubierta tomate, pimiento, berenjena, etcétera, etcétera, una serie de hortalizas y frutas
que se trabajan bajo cubierta. ¿Por qué? Porque se hacen principalmente en invierno, porque son plantas que son muy sensibles a las bajas temperaturas y porque esa situación de esfuerzo, de infraestructura, de cuidados y demás, importa que al momento de la cosecha obtener un precio diferencial por ese material, por ese producto, el cual sale cuando no hay en otros lugares del país el mismo tomate. Por eso las variaciones de precio del tomate y demás. Por eso el tomate de invernadero está fuera de estación, es mucho más caro que cuando sale todo el tomate junto, que uno lo compra sumamente barato. Ahora, esa cuestión, este efecto invernadero es exactamente el mismo. O sea, la luz del sol que incide sobre el vidrio o el plástico que está cubriendo ese invernáculo modifica la longitud de onda, y esto ustedes lo han visto cuando introducen una lapicera en un vaso de agua o introducen una vara de madera, una varilla de madera en un vaso. Se observa como si hubiera un quiebre. Ese quiebre es por la modificación de la longitud de onda. De repente ya no vemos lo mismo, ha cambiado la longitud de onda de atravesar de un medio al otro. Es una de las características de la luz solar. Entonces, cuando atraviesa de un medio a otro, cambia la longitud de onda y al intentar salir de vuelta, la longitud de onda no le permite que escape y mantiene la temperatura dentro del invernáculo. Esto es lo mismo que sucede en la atmósfera. O sea que los gases de efecto invernadero no son el problema de la sociedad. El problema del calentamiento global es otro. El problema del calentamiento global es que nosotros durante mucho tiempo teníamos una capa de gases de efecto invernadero que nos permitía vivir con determinadas características. De repente, el hombre, a través de múltiples de sus actividades, descubre los combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles que alguna vez conformaron la materia orgánica existente en la Tierra y soterrada a través de largos procesos geológicos, por las altas presiones, por las altas temperaturas, se transformó en el petróleo, lo que conocemos como petróleo. Entonces, ese petróleo, que es un combustible fósil, se llama fósil porque son combustibles que están sostenidos geológicamente a grandes profundidades y que provienen normalmente de fósiles de materia orgánica, que probablemente sean viejos dinosaurios o alguna otra actividad, que han generado por descomposición a altas presiones y a altas temperaturas ese combustible fósil, que es el petróleo. Ese petróleo es extraído a la atmósfera y luego utilizado como combustible. Ese combustible libera una cantidad importante de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, como el metano, que están generando un incremento en el grosor de esa capa de gases de efecto invernadero, lo cual genera que yo, en vez de tener un invernadero con un vidrio, ahora tengo un invernadero con dos vidrios. Entonces la longitud de onda que debe atravesar cambia dos veces y dificulta mucho más su egreso, su salida. Por lo tanto, se incrementa la temperatura dentro del invernadero o de la casa común donde estamos viviendo todos. Esto genera que haya un incremento inusual de la temperatura, y este incremento inusual de la temperatura está generando todo lo que hoy conocemos como cambio climático, que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, denuncia con claridad meridiana, pero ya antes la Iglesia se había ocupado de ese tema desde Pablo VI, desde Juan Pablo II y otros más que hablaron sobre el tema ambiental. Entonces, el tema de la progresividad tiene que ver con, por ejemplo, la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por combustibles limpios o combustibles, por lo menos, de carbono neutro. ¿Qué quiere decir combustible de carbono neutro? Y significa decir que, por ejemplo, el dióxido de carbono proveniente de una planta, de la combustión del producto de una planta, luego puede ser nuevamente fijado por la misma planta, no la misma porque esta ya la hemos liquidado, sino por otra planta igual, que tienen la capacidad de fijar el dióxido de carbono de la atmósfera y liberar oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, cuando yo reemplazo un combustible fósil que solamente emite y no devuelve nada,
por un combustible, por un biocombustible, un combustible generado a partir de biomasa, me produce la generación de un dióxido de carbono que después en la ecuación o en el balance final de masa termina siendo igual a cero. ¿Está? Por supuesto que dentro de la gestión ambiental tenemos herramientas de gestión ambiental que las podemos clasificar, mejor dicho, en preventivas, en correctivas y de conservación y mejoramiento. Yo les voy a dar un ligero pantallazo sobre lo que es, bueno, no pretendo que sean gestores ambientales, pero hay cuestiones que son importantes, digamos, dentro de todo es fundamental lo que es la legislación ambiental, es importante la educación ambiental, es importante el ordenamiento territorial, son importantes los estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales, el análisis de ciclo de vida, el etiquetado ecológico, el ecodiseño, diseño ambiental, la aplicación de modelos de dispersión de contaminantes, los sistemas de diagnóstico e información ambiental, los sistemas de gestión ambiental y fundamentalmente la certificación. Ahora bien, en ese largo listado de herramientas o instrumentos de la política y la gestión ambiental, hay muchos en los cuales la informática juega un papel fundamental, sobre todo en el desarrollo de programas que nos permitan, o de sistemas de información que nos permitan trabajar de manera sistemática y organizada toda esta actividad. Entre ellas es fundamental, ya lo admito. Entre ellos es fundamental, por ejemplo, el tema de la aplicación de modelos de dispersión de contaminantes, por ejemplo. Son fórmulas bastante complejas, digamos, para determinar el modelo de dispersión de contaminantes, que probablemente con un programa de computación lo puede resolver mucho más sencillo, pero mucho más concreto, un sistema de diagnóstico de información ambiental que me dicte alarmas cuando estén pasando determinadas cosas en función de la información que le voy cargando. Sistema de gestión ambiental propiamente dicho, yo no sé si les he comentado, pero en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos un grupo de ingenieros en el sistema, ingenieros en informática, ingenieros en computación, ingenieros electrónicos que conforman el grupo de programadores y desarrolladores con el cual la Secretaría ha desarrollado un sistema de información ambiental, un sistema sistema integral de gestión medioambiental de Tucumán, se llama SIGMAT, con el cual nosotros tenemos simplificado en gran medida nuestro trabajo. Después les voy a contar bien con el tema, pero para que vayamos viendo. Bueno, y el tema de las certificaciones también es importante, chicos. Es fundamental el tema de la certificación. Bueno, y ahora vamos a ver, dicho esto, vamos a ver un poco de la legislación ambiental para que sepan de dónde salen sus principios. En la legislación ambiental, más allá de la 24051, que es la ley que a mí me interesaba que ustedes conozcan un poquito más, les voy a comentar que existe la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente de la República Argentina. Esta ley es una ley de presupuestos mínimos y que prevé precisamente todo lo necesario para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente. La preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. ¿Por qué es importante la diversidad biológica? ¿Por qué creen ustedes que es importante la diversidad biológica? ¿O nosotros los que estamos en el ambiente hablamos de diversidad biológica porque se queda bonito y suena lindo? Cuéntenme, ¿qué idea tienen? Supongo que todo, o sea, va de la mano de que todo tiene un ciclo, o sea, como que no hay que modificar ese ciclo porque si no las cosas van a ir como modificándose de lo normal, puede cambiar el ambiente, pueden cambiar las condiciones
condiciones. En ese sentido sería. En realidad, la diversidad, la protección, la preservación y la protección de la diversidad biológica tiene que ver con lo que su nombre indica, es la diversidad biológica. ¿Esto qué es? En la provincia de Tucumán, después de 100 y pico de años de industria prácticamente azucarera, algunas personas se inclinaron por el desarrollo de los cítricos y comenzaron a hacer fundamentalmente naranja. Tucumán producía naranja de muy buena calidad. Y estaban hechas todas hechas con el mismo pie. No sé si ustedes saben, pero si no se los comento, el citrus en particular, los citrus en particular, tienen una particularidad biológica que presentan un fenómeno que se llama poliembrionía celular. Poliembrionía nucelar. ¿Qué significa esto? Que si yo abro una semilla voy a ver una partecita verde dentro de la semilla. Esa partecita verde que pareciera ser una plantita diminuta es el embrión de la futura planta. Y el resto de la semilla, todo el resto de la semilla, esa cosa carnosa, en las semillas carnosas, digamos, toda la otra parte son los cotiledones. Esos cotiledones no son otra cosa más que la reserva que la planta prevé para ese embrión, para que esa pequeña plántula pueda tener el alimento necesario y suficiente para desarrollarse hasta que pueda generar su propio alimento. Entonces, por lo general, cuando uno toma una semilla y pone una plantita, sale, la siembra, perdón, la pone en un germinador, sale una sola plantita. Porque por lo general, la mayoría de las especies vegetales tienen un solo embrión. Ahora, el citrus, como les decía, tiene la característica, la particularidad de esta poliembrionía. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchísimos embriones. Pero estos embriones son idénticos a la planta madre, a la planta que le dio origen. Ahora, ¿cómo se logró el tema de los cítricos? Fue a través de los sucesivos cruzamientos para ir generando características especiales en cada una de las plantas que se quería buscar. Entonces, esto se logra tomando esa planta que uno ha generado y sacándole parte de ella, ya yemas de la planta, y colocándola en otro pie. Entonces tiene dos partes la planta. Tiene un pie que se llama porta injerto, que es donde vamos a poner el injerto, que puede ser un pedazo de rama, que puede ser una yema, que puede ser cualquier parte de la planta, obviamente que no cualquiera, no va a poner un pedazo de raíz para que me salga una planta, sobre ese tallo al cual corto, donde estaba. Entonces, en general, hasta esa época, cuando yo les comento de las naranjas, casi todas las naranjas, por no decir la gran mayoría, estaban asentadas sobre pie de naranjo agrio, o sea, del naranjo que uno ve en la calle. Ese naranjo tiene características de rusticidad. Esto genera una simbiosis entre la planta y digamos, la parte aérea de la planta y el pie con sus raíces, porque hay un acomodamiento genético, digamos, donde algunas de las características las aporta el pie del portainjerto y otras características la genera la copa, o las aporta la copa. Ahora, bueno, como casi todo estaba injertado en naranjo agrio, vino una enfermedad que no se conocía, que se la llamó la tristeza del citrus. También se llamaba gomosis, porque producía como una goma en el tallo, y empezaron a secarse las plantas. Y de repente, como todos estaban asentados en el mismo pie y casi todos producían lo mismo,
se murieron la totalidad de los naranjos tucumanos en aquel momento, quedando muy pocos, los que tenían de casualidad otras características, quedaron en pie. Esto es la diversidad biológica, a esto se refiere. Cuando nosotros generamos un monocultivo, que son el peligro del monocultivo, estamos quitando la posibilidad de rusticidad o la posibilidad de generar capacidades de desarrollo determinada de esa variabilidad genética, porque buscamos una característica particular y explotamos esa característica particular. Pasa un poco algo similar con lo que sucede con los perros. Los perros son derivados, los perros vienen del lobo, en general su ancestro más directo es el lobo. Y a estos perros se los ha ido cruzando de manera tal que han ido generando algunas características particulares, entonces se ha hecho deseable esa característica y ha empezado a cruzarse entre sí y a hacerse lo que se llama retrocruza para obtener líneas puras. Y así son las razas, el ovejero alemán, el rottweiler, el mastín napolitano, el bulldog francés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen una gran debilidad. Ustedes se fijarán que los animales, cuanto más puros son, más frágiles son en lo que a su salud respecta. Tienen menos durabilidad, duran menos años de vida, tienen menor capacidad de resistencia a las enfermedades. En cambio, los perritos callejeros, que tienen la cruza de cientos de razas, por sucesión, por generaciones sucesivas, tienen otras capacidades y otras características, duran mucho más años, tienen tanto eso, porque tienen lo que se llama el vigor híbrido. Al ser humano le pasa lo mismo, chicos. Nosotros vamos incrementando nuestras capacidades y cada generación tiene mejores condiciones porque vamos trasladando todas nuestra carga genética compartida entre los padres y la madre, comparten la mitad de la carga genética cada uno para dar lugar a un nuevo hijo, y ese nuevo hijo tiene características de ambos y puede tener, de acuerdo al posicionamiento de sus genes, características que lo hacen altamente superior o características que disminuyen algunas de sus condiciones, digamos. Pero esto ya está dentro del azar biológico. Y más que nada en el hombre, porque la naturaleza descarta per se todo aquello que viene débil. De hecho, en la naturaleza, el animal o el vegetal que tiene algún problema, alguna deformación, alguna cuestión que le va a ser difícil o dificultosa su vida, la naturaleza misma se encarga de controlar esa situación para que ese efecto no deseado no se perpetúe. En el caso del hombre, el hombre, por el respeto que uno tiene por la vida, digamos, y por las creencias religiosas y por el avance de la ciencia y la tecnología, hace que nosotros tratemos de preservar y se preserve la gran mayoría de las personas que nacen vivas. Entonces, en este marco, pero bueno, ustedes verán que cuando yo era joven, ya hace muchos años, la expectativa de vida era 60, 70 años. Hoy hablamos de una expectativa de vida de 90 años. Y capaz que cuando ustedes tengan la edad mía, estén hablando de una expectativa de 100 o más años, digamos. Y estos son los avances científicos y tecnológicos que nos permite esa variabilidad o esa diversidad biológica. La diversidad biológica, hablando mal y pronto, es no poner todos los huevos en una sola canasta. No sé si han escuchado esa expresión. Cuando uno pone todos los huevos en una sola canasta, la canasta se cae, se rompen todos los huevos. Entonces, si uno pone los huevos en distintas canastas, si se cae uno, se romperán los de esa canasta. El resto seguirán siendo el huevo que significa. Bueno, eso es en definitiva lo que es la diversidad, el porqué de la diversidad biológica. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Me da la impresión de que se aburren ustedes, que esta no es una materia para ustedes, pero bueno, vamos a tratar de hacerla un poco más divertida. Bueno, entonces tenemos también los principios de política ambiental que hablábamos, que lo genera la ley 25675, define la competencia judicial como la competencia federal, define cuáles son los instrumentos de política y de gestión,
el ordenamiento ambiental, el estudio de impacto ambiental, la educación y la información, la participación ciudadana, el seguro ambiental, el fondo de restauración, el sistema federal ambiental, ratifica todos los acuerdos federales, habla de la autogestión, habla del daño ambiental y habla de la compensación ambiental. ¿Qué es la compensación ambiental? Es el principio de quien contamina paga, pero esto no quiere decir que el que contamina paga la multa y sigue contaminando. Esto quiere decir que el que contamina se debe hacer cargo del costo que significa la remediación de la contaminación realizada con más las multas que pudieran llegar a corresponder. ¿Está claro? Bien, vamos a ver, les voy a comentar que el artículo 1 de la ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica, y la implementación del desarrollo sustentable. Esto no es ni más ni menos que lo que hablamos desde la primera clase, el principio, la definición de desarrollo sustentable. Y define claramente cuál es el bien jurídicamente protegido, que es el ambiente. O sea que es una ley muy amplia y general. Bueno, los artículos siguientes tienen como objeto definir ya claramente cuáles son las cosas a las que debe atender. El artículo 4 habla de los principios de política ambiental y ahí habla del principio de congruencia. El principio, ¿qué quiere decir una ley de presupuesto mínimo? Ya les expliqué la vez pasada, es una ley que las provincias han delegado a la Nación la facultad de dictar las normas de presupuesto mínimo en materia ambiental. Esto quiere decir que la Nación puede fijar los pisos en materia ambiental. La provincia puede tomar esta ley, no necesita adherirse de cumplimiento obligatorio. Lo que hace las provincias es, pueden tomar la ley y entender que la ley no reúne todos los requisitos e incrementar las exigencias de la norma, pero bajo ningún punto de vista pueden bajar los requisitos de la norma o disminuir los requisitos de la norma. Por eso es una ley de presupuesto mínimo. Y el principio de congruencia, que dice que la legislación provincial y la municipal referido a lo ambiental tiene que estar siempre adecuado a los principios y normas fijadas por la Ley General del Ambiente. Y en caso de que así no fuera, y la que tiene mayor rango, la Ley General del Ambiente de la Nación, por lo cual prevalece sobre cualquier otra ley que se le pudiera oponer. El principio de prevención, el que hablamos recién cuando decimos acá más vale prevenir que curar, digamos, o sea, la causa y la fuente de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos sobre el ambiente que se pueden llegar a producir, siempre tratando de prevenir. El principio precautorio, el que ya se los comenté, no necesitan tener certeza científica cuando supongan la existencia de un daño para tomar medidas eficaces en función de los costos para que se impida la degradación del ambiente. El principio de equidad intergeneracional quiere decir que es la puesta en práctica de la definición de desarrollo sustentable, porque quiere decir que yo, o los responsables de la protección ambiental, tienen que velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y las futuras. O sea que yo no puedo permitir, o no podemos permitir, que utilicemos la totalidad de los recursos disponibles sin pensar en las generaciones futuras. De hecho, por ejemplo, les comento que geológicamente sabemos que hay distintas profundidades de acuíferos o de aguas subterráneas, que son aguas que están confinadas entre sectores impermeables de nuestro suelo, y hay una profundidad máxima a la cual podemos llegar, porque debajo de esa profundidad ya estamos tomando agua que va a ser reserva de las generaciones futuras. Entonces, esto es el principio de equidad intergeneracional. Después tiene el principio de progresividad, que decíamos
Los objetivos ambientales, chicos, deben ser logrados en forma gradual, a través de metas, interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. El principio de responsabilidad es lo que le decía, el generador de efectos degradantes del ambiente actual y futuro, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Esto es decir, yo me tengo que hacer cargo, si el Estado me hace cargo, me cobra o me hace pagar las tareas, las acciones correctivas y las acciones de preventiva o de recomposición, sin perjuicio de las multas que me pudieran corresponder por el hecho de haber contaminado. El principio de subsidiariedad. El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, de participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambiental. El principio de sustentabilidad y el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse a través de la gestión apropiada del ambiente, de manera tal de que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. El principio de solidaridad. La nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Esto tiene mucho que ver con el conflicto de 10 empresas tucumanas con la provincia de Santiago del Estero por la contaminación del lago de Río Hondo, donde la nación y los estados provinciales han sido responsables de la prevención y la mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos. Esto era toda la materia orgánica que se generaba en la industria azucarera tucumana, iba a parar en el lago de Río Hondo y esto generaba una cantidad de nutrientes importante, y esa cantidad de nutrientes importante permitía el desarrollo de algas, un desarrollo inusual de algas en cantidades importantes, algunas de ellas tóxicas, y ese desarrollo inusual de algas, que no es más que plantas son plantas verdes como cualquier otra planta con capacidad de fotosíntesis, que toman el oxígeno del agua para producir su proceso de respiración. Este oxígeno tomado del agua disminuía las disponibilidades de oxígeno disuelto dentro del medio acuoso, y la falta de oxígeno disuelto producía grandes mortandades de peces, pero grandes mortandades de peces. Este fenómeno que yo les comento, la generación inusual de algas, el crecimiento inusual de algas, se llama precisamente eutrofización o eutroficación, lo van a encontrar de cualquiera de los dos modos. La provincia de Tucumán ya lleva prácticamente 11 años controlando que la actividad industrial de la provincia de Tucumán no genere impacto en el lago de Termas, y aquí que en estos últimos 11 años no se ha observado en el lago de Termas mortandades masivas de peces, ni manchas oleosas, ni manchas oscuras que generen algún tipo de inconveniente en Termas, lo que ha generado y ha permitido el desarrollo armónico, económico de la ciudad de Termas de Río Hondo, siendo hoy lo que es una ciudad, un polo turístico bastante importante, con un autódromo con características particulares, donde se corre un gran premio internacional como el GP Moto, que se corría anualmente, digamos, estamos un poco, y estaban a punto de volver con la Fórmula 1 a este autódromo, hasta que la pandemia nos retrasó un poco. Bueno, el principio de cooperación, chicos, dice que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, y el tratamiento y mitigación de las enfermedades, de las emergencias ambientales y de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Esto nosotros en la provincia de Tucumán tenemos una vasta experiencia en este tema,
De hecho, en la conformación del Comité de Cuenca Sal y Dulce es de la data de la década del 60, desde entonces que venimos trabajando en la creación de ámbitos de consenso, donde venimos discutiendo cuáles son las posibilidades de uso de cada uno de estos elementos, de este recurso por parte de cada una de las provincias. De este convenio a Tucumán le toca o puede hacer uso del 33% de todo el recurso que la Cuenca Sal y Dulce aporta. Bueno, para su conocimiento, además de la 24051, hay una ley que se llama 25.612, que es la Ley de Gestión Integral de los Residuos Industriales. Esta ley sí es de presupuestos mínimos y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, normando los residuos industriales y asimilables de todo el país, y constituye un régimen único que alcance imperativamente a todos los procesos de gestión integral de residuos industriales y actividades que se desarrollan en cualquier sitio de la Argentina. Y además contenía, pues ya no lo es así, normas de fondo sustantivas que modifican el régimen del Código Civil en materia de responsabilidad civil. Esto era anterior a la sanción del nuevo Código Civil. En la ley 25.612 se regula de manera uniforme la gestión integral de residuos de origen industrial, que incluye la operación de conservación, reparación o transformación en materia de materia prima para la obtención de producto final mediante la utilización de métodos industriales o de actividad de servicio que se definen por su carácter de complemento de la industrial o que por las características del residuo que genera sea asimilable al anterior en base a los niveles de riesgo. Esta ley deja expresamente afuera a los residuos patológicos, a los residuos domiciliarios, a los residuos radioactivos y a los residuos derivados de las operaciones normales de buques y aeronaves, porque cada uno de estos tiene su propia normativa. Bueno, es importante que sepan que en las cuestiones ambientales, como pasó en la 24051 y como pasa en toda la ley ambiental, el generador del residuo industrial peligroso, lo que fuere, es responsable del daño. Perdón, chicos, pero mi teléfono me ha dado señal de emergencia. La temperatura, el iPhone necesita enfriarse para poder usarlo. La emergencia está bloqueado. No sabía eso. ¿Ah? No sabía que se sobrecalentaba y que se apagaba. Sí, la verdad está muy caliente. Mientras tanto, ¿me escuchan? No estoy hablando de la computadora. Profesor, disculpe, no sé si Sí. soy yo, pero creo que empezó a escuchar peor ahora, como que está muy lejos usted. No sé si cambió algo. Cambié audio, sí, Matías, cambié audio, porque le acabo de informar que el teléfono se pildó. El teléfono me informa que el teléfono que le estaba dando clase que me bloqueó, me pone temperatura, el iPhone necesita enfriarse para poder usarlo, o sea, que me dejó sin posibilidad de uso. Acá, voy. Ahí voy. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. Bueno,
Perfecto. Bueno, entonces... Sí, ahora es mucho mejor. Sí, lo que pasa es que, no sé, mi teléfono se calentó en demasía. Lucy. Evidentemente quedó tildado y no me permitían ingresar. O sea, ya pasé, la temperatura bajó y se me permite ingresar. Les decía, ya para terminar, que como ustedes verán, como ustedes recordarán, que la 24051 y esta ley, la 25612 también, define responsable al generador como responsable desde el inicio al fin del residuo. Pero en este caso de la 25612 hay residuos que para algunos son residuos y para otros son insumos, en cuyo caso la responsabilidad pasa de mano o se cambia. Digamos que si yo tengo estoy generando un residuo, pero a la vez otra empresa toma ese residuo mío como materia prima para transformarlo y generar otro producto o servicio derivado de él, entonces ya mi responsabilidad se agota y pasa a ser responsabilidad quien hace el segundo manipuleo de ese residuo como insumo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Bueno, chicos, ¿alguna duda con respecto al tema hasta aquí? No, nada. Seguro, ¿no? Porque después yo le voy a preguntar y decir, pero no, eso. En todo caso, después nos va a subir algo de bibliografía, profe, también para que Sí, veamos. señor. Sí, señor. Sí le voy a definir. Sí le voy a pasar bibliografía después. Pero lo que pasa es que no se la he subido ya porque quiero sacar muchas cosas que tengo de este apunte, cosas que no les quiero dar porque me parece que no tiene ningún sentido que ustedes sepan ni conozcan, ni que se pongan a estudiar algo que no tiene sentido. Y la clase que viene vamos a empezar ya directamente a meternos en el tema y vamos a hablar del RAES. Perfecto, profesor. Bueno, chicos, lo voy a dejar descansar, vamos a llegar hasta aquí. Espero que terminen muy bien su tarde y nos vemos, si Dios quiere, la clase que viene. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, profesor. profe. Muchas gracias.